En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite. Con esta optimización lograrás subir tus FPS e incluso bajar tu ping. Así que antes de comenzar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 50,000 subs. Y yo sé que vamos a llegar, así que sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite. Vamos a empezar haciendo unas configuraciones dentro del juego. Así que bueno, nos vamos a ir a los ajustes y vamos a empezar aquí. Cabe aclarar que estoy usando el modo rendimiento, por lo tanto no van a aparecer tantas opciones gráficas. Pero igualmente es lo mismo si usas DirectX 11 o DirectX 12. En modo ventana, si lo tenemos en pantalla completa de ventana o en ventana, vamos a ponerlo en pantalla completa. Esto es más que nada para que Fortnite tenga mejor prioridad a la hora de estar jugando. Pero bueno, yo lo tengo en pantalla completa ya que de vez en cuando cambio de ventana o bueno, cuando estoy grabando tengo que hacer cortes. Por lo tanto lo tengo así, pero cuando juego lo tengo en pantalla completa. Así que pues bueno, aquí en resolución igualmente, si lo tenemos en pantalla completa, aquí vamos a intentar bajarlo. Yo no recomendaría tener una resolución de 1920 x 1080 si tienes una PC mala, por lo tanto te va a quitar FPS. Yo por eso recomiendo que pongan una resolución menor, por ejemplo esta de 1280 x 720, e incluso en el Game User Settings podemos hacer resoluciones personalizadas. Sincronización vertical, aquí le vamos a poner que no. Aquí en límite de frecuencia de imágenes, igualmente hay gente que recomienda ponerlo en ilimitado, pero la verdad yo no recomiendo, ya que a la hora de ponerlo en ilimitado el procesador, la tarjeta gráfica y todos los componentes van a empezar a elevar su uso. No sé, por ejemplo puede pasar de 21% incluso hasta 80% si ponemos los FPS en ilimitado. Digo esto ya que a mí me sucedió cuando yo tenía una PC mala. Así que si tienes una PC de bajos recursos, yo recomiendo que pongan una cantidad estable de FPS. Si a ti te va estable en 30, ponlo en 30, si en 60 en 60, 120 pues en 120, y así. En mi caso a mí me va estable en 144 y 160 FPS. Yo lo voy a poner así. Modo renderizado, yo siempre recomiendo poner el modo rendimiento ya que es lo mejor, aparte es lo más recomendado, pero igualmente mucha gente le va mucho mejor en el DirectX 12 o en DirectX 11 debido a su tarjeta gráfica. Por ejemplo, hay veces que la tarjeta gráfica es mucho mejor que el procesador, por lo tanto genera un cuello de botella. Por lo tanto, en modo rendimiento el procesador va a rendir más que la tarjeta gráfica, pero si lo ponemos en DirectX 11 va a ser al revés, la gráfica va a rendir mucho mejor que el procesador. ¿Me explico? O sea, básicamente la gráfica va a tener más uso en DirectX 11 o en DirectX 12 o que en modo rendimiento. Por lo tanto, yo recomiendo que se chequen bien para que vean si les va mejor o no. Igualmente, en modo rendimiento es lo más recomendable ya que es lo que menos recursos te quita. Así que bueno, vamos a dejarlo en modo rendimiento. Así que nada, aquí en gráficos en brillo y todo eso es a gusto personal, yo lo tengo así por si lo quieres copiar. Aquí vamos ahora a la calidad gráfica del modo rendimiento. Vuelvo a decir, si tienes DirectX 11 te va a aparecer muchas más opciones, pero va a ser lo mismo. En resolución 3D, si lo tenemos al 100%, esto es más que nada para la calidad del juego básicamente. Por ejemplo, actualmente tengo el juego con la resolución al 100%, pero si yo lo bajo al 13%, como podrán ver, se va a ver todo pixeleado. Es bastante lógico, entre más baja la pongas mejor te va a ir, así que yo recomiendo que pongan entre la mitad y arriba de la mitad. Por ejemplo, pueden probar con 60%, con 70%. Yo recomendaría más en un 65, 67% por ahí, ya que pues bueno, si le damos en aplicar, como podrán ver, ya no se va a ver tan pixeleado y se va a ver bien el juego. O sea, podremos jugar bien sin ningún problema. E igualmente, mucha gente recomienda ponerlo en 0%, que bien, normalmente tú pensarías que es lo peor, o sea, que se va a ver muy feo, pero no, si le damos en aplicar, como podrán ver, pues se va a ver bien, o sea, se va a ver como si lo tuviéramos en 100%. Vi algunos comentarios y esto la verdad es que no sirve de nada, no te va a dar más FPS, por lo tanto yo recomendaría eso, que pusieran arriba del 50%, por ejemplo 65. Una vez hecho eso, vamos a hacer los cambios acá. En geometría virtualizada vamos a ponerla en no, distancia de visión cerca, texturas igualmente en baja y en mallas igualmente en bajo. Si ustedes quieren jugar con las mallas en alto, yo recomendaría poner las mallas en alto y la distancia de visión en media, esto para que las construcciones no se vean así como está y se vea de otra forma. Ahora no lo puedo enseñar ya que las mallas las tengo desactivadas. Aquí abajo en gráficos avanzados vamos a poner en mostrar FPS en sí y listo. Ahora nos vamos a ir acá al sonido y aquí donde dice calidad del sonido vamos a ponerla en baja. Esto la verdad es que no nos quita tanto rendimiento, yo creo a lo máximo unos 5 o 4 FPS por ahí, pero si quieres tener más FPS puedes ponerlo en bajo. Yo en mi caso pues lo voy a poner en alta. Una vez hecho eso, vamos a irnos acá al engranaje, vamos a bajar hasta encontrar el apartado de repeticiones y si todos la tenemos en sí, vamos a ponerlo que no en estas 4 opciones. Las repeticiones creo que todos lo saben y es que te graban toda la partida, ya sea si es Battle Royale, creativo o lo que sea, te va a grabar toda la partida, por lo tanto, y la verdad es que esto sí te quita muchos FPS, puedo decir que hasta 20 o 25 FPS, así que nada, yo recomiendo que lo pongan en no y aquí en ahorro energético si lo tenemos en sí, igualmente vamos a ponerlo que no y listo. Eso sería mi configuración para Fortnite. La verdad es una muy buena configuración y la más recomendable, así que nada gente, ahora vamos a pasar a las optimizaciones generales. Pero antes de continuar, si quieres quitar este
texto bastante molesto de Windows, te presento My Keyshop. Keyshop es una tienda donde podrás activar claves para Windows y Office, que la verdad sus precios están bastante bien. Como podrán ver, una clave de Windows 11 profesional antes te costaba $199, pero ahora cuesta $80. Y ojo, te incluye incluso el Office 2021 Pro. Pero igualmente, si quieres tener un descuento extra, te invito a usar mi cupón de descuento que está en pantalla. Gracias a este cupón conseguirás un 55% de descuento más. Literal, esto va a ser bastante barato. Simplemente para agregar mi cupón le vamos a añadir al carrito, ya sea este producto o otro. Nos vamos a ir acá arriba donde está el otro carrito y le vamos a dar en checkout. Vamos a poner toda nuestra información y una vez puesta toda la información nos saldrá esto. Y aquí donde dice coupon code vamos a poner nuestro cupón, que será TC77. Y lo aplicamos, como podrán ver, en vez de $80 vamos a pagar solo 36. O sea, vamos a tener un muy buen descuento, la verdad. Y si vas a pagar, te recomiendo que pagues con PayPal para que sea más seguro. Y listo, el link de My Keyshop y del cupón estará acá abajo en la descripción. Así que sin nada más que decir, muchas gracias a My Keyshop por patrocinar este video. Ahora sí podemos continuar. Así que nada, gente, ya estamos acá fuera de Fortnite y vamos a empezar a hacer las optimizaciones. Vamos a empezar optimizando aquí todo dentro de las configuraciones de Windows. Vamos a irnos primero acá donde dice sistema, y en pantalla aquí yo siempre recomiendo una cosa y es bastante obvio, la verdad, pero veo que mucha gente no lo hace, y es cambiar la resolución de pantalla. Si ustedes igualmente tienen la resolución de 1920 x 1080, cambien a una más baja. Ojo, si es que tienen una PC de bajos recursos. Pero sí, gente, a mí en mi momento a esto sí me ayudó bastante a la hora de jugar Fortnite e incluso grabar videos. Así que sí, gente, yo recomiendo que también cambien la resolución de acá. Una vez hecho eso, nos vamos a ir acá donde dice acerca de, y vamos a irnos acá donde dice configuración avanzada del sistema. Nos abrirá esta nueva ventana y aquí donde dice rendimiento le vamos a dar en configuración. Como podrán ver, nos aparecerá esto, y si lo tenemos en ajustar para obtener la mejor apariencia, vamos a ponerlo en ajustar para obtener el mejor rendimiento. Esto lo que hace es quitarte todas las animaciones de Windows. Por ejemplo, a la hora de mover la ventana se provoca una animación, pero si yo quito todas las animaciones de Windows y muevo la ventana, como podrán ver, ahora se va a ver así a la hora de mover la ventana. Como podrán ver, se va a ver como tipo invisible y así. E igualmente, si yo le doy acá al botón de Windows, como podrán ver, normalmente se debería hacer una animación, pero no, debido a que quitamos todas las animaciones. Esto nos ayuda mucho a la hora de liberar más que nada memoria RAM. Igualmente nos va a quitar procesos para que no use tanto. Así que bueno, la verdad es que esto está muy bien. Igualmente, si quieres activar algunas cosas puedes hacerlo. Yo en mi caso activaría el mostrar contenido de la ventana mientras arrastra, y también el de mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos. El de mostrar el contenido de la ventana mientras arrastra, ya lo dije, es para que se muestre el contenido de la ventana, y el de mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos es más que nada en el tema de las imágenes. Como podrán ver, nomás se ve el icono y no la imagen, y es que la verdad a mí me sirve mucho tenerla activada. Así que nada, eso sería todo. Ya para terminar con las configuraciones aquí de Windows, vamos a irnos acá donde dice juegos, y en Xbox Game Bar vamos a deshabilitarlo. El Xbox Game Bar es como un tipo Discord que pues bueno, nos sirve para chatear con gente de Xbox, o bueno, e incluso estar en llamada como si fuera tipo Discord. Esto nos quita la verdad mucho rendimiento, y a mí me pasó en su momento de que cuando yo jugaba Fortnite y de repente me metí a un grupo, el rendimiento cambiaba pero a mal. En verdad esto sí hacía un cambio muy drástico en el rendimiento, así que yo recomiendo que lo quiten. Ahora, aquí modo de juego, igualmente yo en mi caso a mí no me sirve el modo de juego, y el modo de juego sirve para optimizar supuestamente el equipo, pero hay mucha gente que sí le sirve, otra que no le hace ningún cambio y otra que les perjudica. En mi caso a mí no me perjudicó, pero no me hizo ningún cambio básicamente, así que yo en mi caso lo pondría desactivado. Si ustedes quieren pueden probarlo y ponerlo en activado. Y listo, ahora vamos a pasar acá donde dice configuración de gráficos, y aquí vamos a empezar a hacer unas cosas muy importantes. Esto también tiene que ver ya con Fortnite. Aquí en programación de GPU acelerada por hardware, si los tienen desactivado, les digo en serio que lo activen. Esto ayuda a reducir la latencia y mejorar el rendimiento, pero en serio esto ayuda mucho. Pero si no les aparece esto, probablemente es porque no tengan alguna versión actualizada de Windows y tengan que actualizarlo en el Windows Update, o probablemente es porque no tengan gráfica dedicada. En mi caso, yo cuando tenía gráficos integrados no me aparecía esto, pero cuando ya cambié a una gráfica dedicada ya me apareció esto. Y listo, ahora aquí vamos a pasar acá donde dice preferencia de rendimiento de gráficos. Aquí vamos a poner el Fortnite, como podrán estar viendo, para que tengan igualmente una muy alta prioridad a la hora de estar jugando. Así que nada, para poner el archivo de Fortnite vamos a darle en examinar, y lo que vamos a hacer es buscar el archivo donde está instalado el Fortnite. En mi caso yo lo instalé en una disco SSD, por lo tanto vamos a darle aquí clic, luego vamos a buscar el que diga la carpeta de Fortnite, entramos, le damos a Fortnite Game, binarias, Win64, y aquí estará el archivo de Fortnite. Lo que vamos a hacer es elegir el primero o el más pesado y lo agregamos acá. Como podrán ver, ya tengo agregada la aplicación, por lo tanto no me deja. Así que nada, una vez agregada le vamos a dar clic,
luego en opciones, y si lo tenemos en permitir que Windows decida, vamos a cambiarlo a alto rendimiento y listo. Lo que va a hacer en alto rendimiento es que la gráfica va a estar ejecutándose más a la hora de estar jugando Fortnite. Como digo, esto va a hacer que Fortnite tenga mejor prioridad. Así que nada, gente, les voy a mostrar una aplicación que les va a servir igualmente para optimizar su tarjeta gráfica e incluso sus periféricos. Esta aplicación se llama MSI Utility y no es patrocinio. Así que nos vamos a ir acá abajo en la descripción y los va a mandar a un link de Reddit. Le vamos a dar acá donde dice leer más, vamos a bajar y aquí, como podrán ver, estará el link para descargar MSI Utility. Vamos a entrar y, como podrán ver, es un link de Mediafire. Lo descargamos y, como podrán ver, ya estará aquí descargada. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y ejecutar como administrador. Ojo, no la abra normal, siempre tengan que ejecutarlo como administrador porque si no, no les va a abrir bien. Y listo, gente, como podrán ver, ya estará aquí abierta. Lo que vamos a hacer primero es optimizar nuestra tarjeta gráfica. Así que bueno, vamos a primero identificarla. Como podrán ver, aquí está mi tarjeta gráfica y vamos a checar que la casilla esté marcada. Aquí donde dice Interrupted Priority, como podrán ver, hay muchos botones. Vamos a elegir el de nuestra tarjeta gráfica y, como podrán ver, aquí va a estar en indefinido, pero lo vamos a cambiar a High. Esto igualmente va a hacer que nuestra tarjeta gráfica tenga más prioridad a la hora de usar la PC o no sé, para juegos. Igualmente, si ustedes no tienen una tarjeta gráfica dedicada y tienen gráficos integrados, probablemente a ustedes les aparezca algo como AMD Radeon Graphics o Intel Graphics. Por ejemplo, yo tengo un procesador con gráficos integrados, por lo tanto a mí me parece así, AMD Radeon Graphics. Igualmente es el mismo proceso. Ahora, para los componentes, simplemente vamos a buscar aquí el componente que queramos poner, ya sea el teclado o ratón, y vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerlo en High. Y listo, una vez hecho eso, le vamos a dar acá en Apply y ya podemos cerrar el programa. No hay que hacer todo de nuevo. Y listo, gente, eso sería todo. Si quieres también optimizar tu internet al máximo, te recomiendo ver estos dos videos que están acá. Con el video de la derecha pude optimizar mi Fortnite al máximo para llegar incluso a 0 de ping, y con el video de la izquierda pude optimizar mi internet en general. En serio, esos videos están muy buenos. Así que nada, muchas gracias por ver el video. Soy de Chris y nos vemos en la próxima.